Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este overol o enterito o jardinero a crochet para bebé. Es un proyecto de lo más sencillo, ideal para principiantes, lo vamos a tejer en una sola pieza, por lo que no vamos a tener que hacer costuras laterales, se teje facilísimo y rapidísimo. Les va a encantar. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla 3 meses, talla 6 meses y talla 12 meses. Estas instrucciones aparecerán en la pantalla. Es decir, cada vez que yo les dé una instrucción, van a ver que aquí arriba aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas 3 tallas y mientras yo voy tejiendo la talla 3 meses. En cuanto a los materiales, utilizaremos hilo o lana en grosor número 2 o grosor fino. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en la pantalla. Utilizaremos un gancho 3.5 milímetros. Además, si tienen por ahí 2 marcadores o seguritos, nos van a ayudar. También necesitamos una aguja lanera, tijera, cinta métrica y 2 botones. Antes de continuar, les recuerdo suscribirse al canal y si les gusta el tutorial, denle al me gusta que está ahí abajo. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter en ese arito el gancho 3.5 milímetros y lo ajustamos. Y ahora haremos 80 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho. 2, lazada y pasamos por la argolla 3, 4 y así continuamos hasta tener 80 cadenas o las que necesiten según la talla que estén tejiendo. Una vez que tienen las cadenas listas, vamos a formar un anillo porque vamos a tejer en redondo. Entonces, con mucho cuidado vamos a recorrer todas nuestras cadenas siempre viendo el lado derecho de ellas. Cuiden que no se tuerza, siempre tienen que ver el lado derecho. Así vamos a recorrerlas hasta llegar a la primera cadena. Aquí tengo ya la primera cadena. En esa primera cadena haremos un punto deslizado. Entonces metemos ahí el gancho, tomamos la lana, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. De esa manera ya unimos para formar este anillo. Vamos a hacer la primera vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Y vamos a tejer puntos altos, un punto alto en cada cadena. Así que damos una lazada y vamos a meter el gancho en esa primera cadena que tenemos ahí, donde hicimos el punto deslizado. Entonces ahí metemos el gancho, damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto y continuaremos haciendo uno en cada cadena. Así que vamos a la cadena que sigue, damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Siguiente cadena lo hacemos igual. Metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, sacamos 2 argollas y sacamos 2 argollas. Entonces vamos a continuar haciendo estos puntos altos, uno en cada cadena y nos vemos al final. Me quedan ya 2 cadenas donde tejer, esta y esta. Aquí ya no tejemos, pues aquí comenzamos. Entonces voy a hacer aquí un punto alto y un punto alto en la última cadena. Como tejimos 80 cadenas, tenemos en total 80 puntos altos. Y ahora vamos a unir la vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto alto de la vuelta. Ahí metemos el gancho y hacemos un punto deslizado. Vamos a hacer la vuelta número 2. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que dar vuelta al tejido.
Vamos a tejer en redondo, pero tenemos que ir y venir en las vueltas. Continuaremos haciendo puntos altos, ahora uno en cada punto, y comenzaremos en el primer punto que tenemos aquí, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer. Ahí metemos el gancho y hacemos el primer punto alto. Y vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada punto. Debemos de tener la misma cantidad de puntos que en la vuelta anterior. Vamos a terminar esta vuelta. Me quedan 2 puntos donde tejer este y este. Aquí, donde vemos este hilito que sale, que es la cadena que hicimos para subir, aquí ya no tejemos. Nuestra vuelta termina aquí. Entonces, tejo aquí un punto alto y un punto alto en el último punto. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto alto de la vuelta. Lo que vamos a hacer ahora es repetir esta vuelta número 2 una vez más, así tal cual acabamos de hacer. Eso nos dará una altura de aproximadamente 3 centímetros. Entonces vamos a repetir una vez más esta vuelta número 2. No olviden de subir con una cadena y dar vuelta a su tejido. Ya que repitieron esa vuelta número 2, vamos a continuar ahora con una vuelta donde haremos aumentos para así aumentar el ancho del overol. Entonces, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Comenzaremos a tejer en el primer punto y vamos a tejer 9 puntos altos, uno en cada punto. Entonces empezamos en el primero. Hacemos 1, siguiente punto, 2, 3 y así continuamos hasta tener 9. Voy a hacer aquí el punto número 8 y en el siguiente punto hago el 9. Ya tengo ahí 9 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el punto que sigue vamos a hacer 2 puntos altos para hacer ese aumento. Entonces, vamos al punto que sigue, tejemos 1 y en el mismo punto tejemos otro. De esa manera aumentamos un punto. Y vamos a continuar repitiendo esto. Tejeremos 9 puntos altos, uno en cada punto y en el siguiente punto hacemos 2 puntos altos. Vamos a volverlo a hacer. Entonces nos toca hacer 9 puntos altos, uno en cada punto. 1, siguiente punto, 2, siguiente 3, llevo 7 puntos altos, hago el 8 y el 9. Y en el siguiente punto hacemos un aumento con 2 puntos altos en el mismo punto. Ahí está uno y otro más en el mismo punto. ¿Ven? Es muy sencillo. Entonces vamos a continuar repitiendo esto. 9 puntos altos, uno en cada punto y en el punto que sigue hacemos 2 puntos altos para aumentar. Pues en el final de la vuelta he tejido aquí 9 puntos altos, así que en el último punto nos toca hacer 2 puntos altos en el mismo punto. Una vez que terminamos esta vuelta, tenemos en total 88 puntos. Y ahora vamos a unir la vuelta con un punto deslizado en el primer punto alto. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y ahora muy sencillo, vamos a hacer solamente un punto alto en cada punto. Comenzamos en el primero, que está pegado a la cadena que acabamos de hacer.
Un punto alto en cada punto. Con este punto termino la vuelta y si ustedes también ya terminaron, hacemos un punto deslizado en el primer punto alto. Así va el tejido y lo que haremos ahora es muy sencillo. Vamos a continuar repitiendo esta última vuelta que acabamos de hacer, es decir, continuaremos tejiendo un punto alto en cada punto hasta que nuestro tejido alcance aproximadamente 19 centímetros desde el inicio. Pues yo ya he alcanzado esos 19 centímetros aproximadamente, así se ve el tejido, esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás, así nos ha ido quedando la unión de las vueltas. Y lo que vamos a hacer ahora es dividir el tejido en dos para formar las piernas. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora vamos a tejer por favor 44 puntos altos. Empezamos a tejer en el primer punto. Llevo hasta ahora 43 puntos, así que voy a hacer el número 44. Ahí está. Estos son la mitad de nuestros puntos con los que tejeremos una de las piernas. Y ahora vamos a unir la vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a tejer nada más un punto alto en cada punto de los que tenemos ahora. En este caso son 44 puntos. Empezamos a tejer en el primer punto que tenemos, el que está pegado a la cadena. Voy a tejer el último punto aquí, acuérdense. Aquí donde vemos el hilo de la cadena que sale, aquí ya no tejemos, igual que lo hemos hecho en el resto del overol. Entonces, tejo aquí el último punto y unimos con un punto deslizado en el primer punto alto. Vamos a hacer la vuelta número 3 de esta piernita, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y en esta vuelta vamos a disminuir puntos. Así que vamos a tejer 9 puntos altos, uno en cada punto. Comenzamos en el primero. 1, 2, 3. Llevo hasta ahora 8 puntos altos. Voy a hacer el número 9. Ustedes también ya terminaron. Lo que vamos a hacer ahora es tejer 2 puntos altos cerrados juntos. Esto se hace así. Damos una lazada, metemos el gancho en el punto que sigue, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí comenzamos un punto alto y lo vamos a dejar ahí en pendiente. Vamos a comenzar otro en el siguiente punto. Así que damos una lazada, vamos al punto que sigue, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos ahí 2 puntos altos sin terminar, así que ahora vamos a dar una lazada y lo cerramos al mismo tiempo. De esa manera, de 2 puntos hemos hecho 1 nada más, así que ahí tenemos una disminución. Y vamos a continuar repitiendo esto. 9 puntos altos, uno en cada punto y luego 2 puntos altos cerrados juntos. Lo voy a volver a hacer con ustedes. Entonces vamos al punto que sigue y comenzamos 9 puntos altos, uno en cada punto. Ahí está, 1, 2, 3, este es el número 8 y 9. Y ahora hacemos 2 puntos altos cerrados juntos. Damos una lazada, metemos el gancho en el punto que sigue, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí dejamos ese punto alto. Vamos a comenzar otro en el siguiente punto.
lazada, metemos el gancho en ese siguiente punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora vamos a cerrar juntos esos 2 puntos altos que comenzamos. Lazada y sacamos las argollas que tenemos en el gancho. Ahí está. De 2 puntos hemos hecho 1 nada más. Entonces vamos a continuar repitiendo esto. 9 puntos altos, 1 en cada punto y luego 2 puntos altos cerrados juntos. Y nos vemos más adelante. He tejido aquí 9 puntos altos, 1 en cada punto y me quedan ya solo 2 puntos donde tejer. Ahí voy a hacer 2 puntos altos cerrados juntos. Con eso terminamos la vuelta y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto alto. Vamos a hacer ahora la vuelta número 4 de esta piernita. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a tejer solamente un punto alto en cada punto. Tenemos ahora 40 puntos donde tejer. Entonces empezamos en el primero. Un punto alto en cada punto. Terminamos la vuelta y unimos con un punto deslizado en el primer punto alto. Y ahora vamos a continuar repitiendo esta vuelta número 4 hasta que la piernita alcance aproximadamente 6 centímetros de largo. Si alguien quiere tejerla más larga, adelante. Sigan repitiendo hasta que alcancen el largo que les guste. Lo importante es que terminemos en una vuelta por el revés del tejido. ¿Y cuál es el revés del tejido? Bueno, pues vamos a ver acá. El revés del tejido es este. Voy a voltearlo así. Donde vemos el derecho de la primera vuelta que tejimos cuando comenzamos nuestro tejido. Donde vemos el derecho de esa vuelta de puntos altos, va a quedar como revés del tejido, ¿ok? Entonces, nada más fíjense que su última vuelta sea una vuelta así, por el revés del tejido. Ya tengo aquí los 6 centímetros que yo necesitaba para la piernita y he terminado en una vuelta por el revés del tejido. Para asegurarse de que hayan terminado una vuelta por el revés del tejido, solo fíjense que el derecho de los puntos altos de la última vuelta que hicieron coincida con el derecho de los puntos altos de la primera vuelta que tejieron en el inicio del overol. Así sabrán que ese es el revés del tejido. Una vez que unieron esa última vuelta con un punto deslizado, vamos a dar vuelta al tejido. No vamos a tejer ninguna cadena para subir. Así como terminaron, así dan vuelta al tejido. Vamos a hacer un remate para la piernita del overol que consta de puntos deslizados nada más. Es muy sencillo. Vamos a hacer un punto deslizado en cada punto. Y yo les aconsejo que tengan por ahí un marcador o un segurito porque vamos a señalar el primer punto que tejamos. Entonces, empezamos a tejer en el primer punto. Ahí metemos el gancho, sacamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho. Y vamos a marcar ese punto. Y ahora continuamos tejiendo un punto deslizado en cada punto. Eso sí, tengan mucho cuidado de no apretarlos, porque si no después les va a costar mucho trabajo tejer sobre ellos. Entonces siempre flojitos. Un punto deslizado en cada punto. Solo metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y la sacamos por la argolla del gancho. Me quedan 2 puntos donde tejer, este y este. Así que termino con estos puntos deslizados. Ya llegamos aquí al primer punto. Vamos a continuar tejiendo así, en espiral. Entonces, quitamos el marcador.
vamos a tejer en ese primer punto que señalamos, punto deslizado, pero lo vamos a hacer tomando solamente la hebra de adelante del punto, es decir, la que está más cerca de nosotros. Así que solo tomamos la hebra de adelante y hacemos un punto deslizado. Ese será el primero de esta vuelta. Entonces hay que marcarlo. Y ahora ya continuamos tejiendo un punto deslizado en cada punto, igual tomando solamente la hebra de adelante. Acuérdense de no apretarlos. Terminamos esta vuelta. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer otras 2 vueltas más igual a esta. Un punto deslizado en cada punto, tomando siempre la hebra de adelante. Acuérdense que no damos vuelta al tejido y no se olviden de marcar siempre su primer punto. Entonces tejemos 2 vueltas más con punto deslizado, tomando la hebra de adelante. Una vez que terminen estas vueltas de punto deslizado, entonces van a cortar su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y esto ya está, ya podemos quitar el marcador. Si vemos el tejido por el lado derecho del tejido, acuérdense que tenemos que ver aquí el revés de la primera vuelta de puntos altos que hicimos. Y entonces la piernita se ve así. Nos quedó este adorno que se enrolla hacia afuera de puntos deslizados. Entonces ahora vamos a tejer la segunda piernita. Nos acomodamos de manera que veamos el revés de la última vuelta de puntos altos que hicimos aquí. Y vamos a agregar una hebra nueva en el primer punto que tengamos libre después de los puntos de la primera piernita. En este caso, aquí. Entonces, ahí meto el gancho, tomo una hebra nueva, la sacamos por ahí, hacemos una cadena para asegurar y vamos a comenzar a tejer puntos altos. Comenzaremos en ese mismo punto donde agregamos una hebra nueva. Tenemos que tejer, igual que en la otra pierna, 44 puntos. Entonces empezamos en ese mismo punto donde acabamos de agregar la lana. Ahí tejemos el primero, siguiente punto, el segundo y así continuamos hasta tener 44. Voy a tejer ya el último punto aquí. Como ven, aquí comienzan los puntos de la primera piernita que hicimos. Entonces tejo este último punto y si ya terminaron ustedes también, vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto alto que hicimos de esta pierna. Ya está. Lo que van a hacer ahora es muy sencillo. Van a continuar tejiendo las mismas vueltas de la otra piernita. Ya tenemos la vuelta 1, sigan con la vuelta 2, 3, etcétera, hasta tener las mismas vueltas que hicieron en la primera pierna. Pues ya terminamos las piernitas del overol, quedaron muy bien. Y no se preocupen que este espacio que nos quedó aquí, después lo vamos a coser. Ahora vamos a hacer el peto. Y para eso vamos a marcar la mitad de nuestros puntos. Yo aquí he colocado estos marcadores. Como yo tengo en el inicio 80 puntos, entre un marcador y otro he señalado 40 puntos y acá me han quedado otros 40 puntos. Entonces ustedes hagan lo mismo, marquen la mitad de sus puntos iniciales. Es muy importante antes de comenzar el peto que se fijen que el derecho de su tejido esté hacia afuera, hacia ustedes. Entonces tienen que ver el revés de esa primera vuelta de puntos altos que hicieron. Acuérdense que este es el derecho del tejido. Y bueno, yo aquí entonces ya tengo este marcador que me indica que aquí en este punto que señalé comienzan los puntos del delantero del overol. Si ustedes también ya tienen ubicado ese punto, vamos a contar a partir de él 5 puntos. Entonces, contamos ahí ese punto como el número 1, siguiente punto 2, siguiente 3,
siguiente punto 4, siguiente 5 y en el punto que sigue, que será el sexto punto, ahí vamos a agregar una hebra nueva. Así que pasamos el gancho por la cadenita que está ahí, tomamos nuestra lana y la sacamos por ahí. Y hacemos una cadena para asegurar. Entonces nos han quedado aquí 5 puntos libres. Aquí está la mitad de mis puntos. Aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente punto fue donde agregamos una hebra nueva. Vamos a tejer ahora 2 puntos altos cerrados juntos. Así que damos una lazada, metemos el gancho en esa misma cadena donde acabamos de agregar la lana, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Y comenzamos otro punto alto en la siguiente cadenita. Sacamos 2 argollas. Y ahora damos una lazada y sacamos todas las argollas del gancho. De 2 puntos hemos hecho 1. Y ahora tejeremos 26 puntos altos, 1 en cada cadenita. Entonces vamos a la que sigue y empezamos. 1, siguiente punto, siguiente cadena. 2, 3. Llevo 25 puntos altos, así que voy a hacer el número 26. Si ustedes también ya terminaron, vamos a hacer ahora 2 puntos altos cerrados juntos. Así que comenzamos un punto alto en la cadena que sigue y comenzamos otro en la siguiente cadena. Y lo cerramos juntos. Y por lo tanto, nos deben de quedar aquí 5 puntos libres igual que en el otro lado. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Así que ya quedó centrado nuestro peto. Vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Comenzamos con 2 puntos altos cerrados juntos. Así que comenzamos un punto alto en el primer punto, ahí lo dejamos. Comenzamos un punto alto en el siguiente punto. Ahí está. Y ahora lo cerramos juntos. Y tejeremos ahora 24 puntos altos, 1 en cada punto. Así que vamos aquí y comenzamos. 1, 2, voy a hacer el punto número 24, si ustedes también ya terminaron. Entonces, ahora vamos a hacer 2 puntos altos cerrados juntos para terminar. Así que vamos al punto que sigue. Comenzamos un punto alto y en el siguiente, que es el último punto, comenzamos otro punto alto. Y lo cerramos juntos. Vamos a hacer la vuelta que sigue. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Damos vuelta al tejido y ahora, muy fácil, vamos a tejer un punto alto en cada punto. Terminamos esta vuelta. Si estás tejiendo la talla 6 meses, harás una vuelta más de puntos altos, así como esta que acabamos de hacer. Y si estás tejiendo la talla 12 meses, harás 2 vueltas más de puntos altos, así como esta que acabamos de hacer. Y vamos a hacer la que sigue. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y en esta vuelta formaremos los ojales del overol. Así que comenzamos haciendo 2 puntos altos, 1 en cada punto. Empezamos en el primero. Ahí está 1, siguiente punto, 2. Ahora, para formar el ojal es muy fácil, solo vamos a tejer una cadena, saltamos un punto y en el que sigue tejemos un punto alto.
Con eso ya tenemos el espacio para el botón. Y ahora vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada punto hasta que nos queden aquí al final 3 puntos. Ahí los veo. Ya tengo aquí 3 puntos en el final, 1, 2 y 3. Así que vamos a formar ahí otro ojal. Tejemos una cadena, saltamos un punto y tejemos un punto alto en los 2 últimos puntos. Ahí está uno, aquí voy al último punto y tejo un punto alto y ya está. Haremos ahora la última vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y en esta vuelta vamos a hacer un punto alto en cada punto y un punto alto en cada espacio de cadena. Empezamos en el primer punto. Al llegar al espacio de cadena, tejemos ahí, pasamos el gancho por debajo de la cadena y hacemos un punto alto. Y ya está. Y continuamos haciendo un punto alto en cada punto. Al llegar al siguiente espacio de cadena, hacen lo mismo, un punto alto y terminamos con un punto alto en los últimos puntos. Aquí está el último. Corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Ya tenemos el peto delantero, ahora vamos a hacer lo mismo en la espalda. E igual que contamos, para comenzar este peto tenemos que contar aquí los mismos puntos. Es decir, 5 puntos y en el sexto agregaremos una hebra nueva. Entonces, aquí donde tengo el marcador comenzaron los puntos de mi delantero. Voy a contar a partir de los puntos que corresponden a la espalda. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el punto que sigue, es decir, en el punto número 6, ahí voy a agregar una hebra nueva. Así que pasamos el gancho, tomamos una hebra nueva, la sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. E igual que en el delantero, vamos a hacer 2 puntos altos cerrados juntos. Comenzamos en ese mismo punto donde agregamos esta hebra nueva. Así que ahí volvemos a meter el gancho, comenzamos un punto alto y en la cadena que sigue comenzamos otro. Lo cerramos juntos y vamos a tejer 26 puntos altos, igual que hicimos en el otro lado. Uno en cada cadena. 1. Tengan mucho cuidado al momento de llegar aquí a la unión de su tejido. Fíjense en dónde están los puntos altos. Aquí tengo otro punto alto, entonces tejo en esa cadena. Cuiden de no tejer sobre la unión, es decir, sobre el punto deslizado que hicieron. Aquí se fijan, está el siguiente punto alto. Ya que terminaron con los puntos altos, entonces hacemos 2 puntos altos cerrados juntos. Vamos a la cadena que sigue. Comenzamos un punto alto en la siguiente cadena, igual. Y lo cerramos juntos. Y nos deben de quedar, por lo tanto, aquí 5 puntos libres, igual que en el otro lado. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí donde tengo el marcador, comienzan los puntos del delantero. Ya tienen la vuelta número 1 del peto, igual que la hicieron en el delantero. Así que van a continuar con la vuelta 2, la 3. Cuando hagan la vuelta 4, la diferencia es que no van a formar ojales. Van a tejer simplemente un punto alto en cada punto. ¿Okay? No van a formar ojales. Y después tejen la vuelta número 5. Cuando terminen la vuelta número 5 nos vemos porque
vamos a tejer uno de los tirantes. Vamos a comenzar uno de los tirantes. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a tejer los tirantes con 5 puntos altos. Así que tejemos 5 puntos altos, uno en cada punto, empezando en el primero. Ahí está, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a continuar tejiendo sobre estos 5 puntos. Así que subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y tejemos de nuevo 5 puntos altos. Y van a continuar tejiendo sobre ellos hasta que su tirante alcance aproximadamente 16 centímetros desde el inicio. O si ustedes lo quieren tejer más largo, adelante. Una vez que terminen, así como este que yo tengo aquí, entonces van a cortar su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Una vez que ya terminaron el primer tirante, entonces comenzamos el segundo. Vamos a acomodarnos de manera que veamos el revés de la última vuelta de puntos altos que hicimos aquí en el peto y vamos a contar 5 puntos desde la orilla. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. En ese quinto punto vamos a agregar una hebra nueva. Así que metemos el gancho, sacamos por ahí la lana y hacemos una cadena para asegurar. Y vamos a comenzar ahí en ese mismo punto a tejer los puntos altos. Tenemos que hacer 5 igual que en el otro tirante. Y 5. Y ahora ya continuamos tejiendo sobre estos 5 puntos igual que lo hicimos en el otro lado, hasta tener el mismo número de vueltas. Una vez que terminaron los tirantes, entonces vamos a hacer una orillita en toda la parte de arriba del overol, pero antes vamos a esconder todos los hilitos que fueron quedando. Es muy sencillo, con una aguja lanera nos vamos a ayudar. Se trata de pasarlos por el revés del tejido entre los puntos. Muy sencillo, no hace falta seguir ningún orden. Una vez que terminan, si les queda algún sobrante, córtenlo. Y también, si les parece más fácil, los hilitos que quedaron, por ejemplo, en los tirantes o en la parte del peto, pueden tejer sobre ellos al momento de hacer esta orilla final que vamos a hacer para que queden escondidos, lo que ustedes prefieran. Haremos una orillita de puntos bajos a todo alrededor de la parte superior del overol. La comenzaremos en uno de los costados, en los puntos que nos quedaron libres entre el peto delantero y el trasero. Entonces, tomamos la lana y en cualquiera de esas cadenas que tenemos ahí vamos a agregarla. Yo lo voy a hacer aquí. Hacemos una cadena para asegurarla. En esa misma cadena donde agregamos la lana vamos a hacer el primer punto bajo. Para eso, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada sacamos las 2 argollas. Ahí tenemos un punto bajo y vamos a continuar haciendo uno en cada una de esas cadenas que tenemos ahí hasta llegar aquí a la parte del peto. Entonces voy a la siguiente cadena, meto el gancho, lazada, saco hebra y lazada, saco las 2 argollas. Siguiente cadena. Hago lo mismo. Vamos a seguir así. Una vez que lleguen a la parte del peto, que está formada por puntos altos, vamos a tejer 2 puntos bajos al final de cada vuelta. Y en el caso de la parte que tiene el tirante, pues igual, seguimos tejiendo 2 puntos bajos al final de cada vuelta. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo esa primera vuelta del peto,
Voy a meter el gancho aquí en la orilla, en algún espacio. Y tejo un punto bajo. Y ahora aquí, en este otro espacio, tejo otro punto bajo. Siguiente vuelta, que es esta. Voy a pasar el gancho por aquí. Y hago un punto bajo. Y en este otro espacio, hago el segundo punto bajo. Voy a hacerlo otra vez. Tengo aquí otra vuelta, entonces busco un espacio en la orilla. Ahí está un punto bajo y busco otro espacio y hago otro punto bajo. Y así vamos a continuar. En mi caso, por ejemplo, tengo que continuar hasta abarcar todo el tirante. Aquí he llegado ya a la última vuelta que tengo del tirante, entonces igual voy a tejer un punto bajo en este espacio y un punto bajo en este que sería la cabecita del punto. Miren, aquí tengo uno de los hilitos que me quedó cuando terminé ese tirante, entonces voy a continuar tejiendo sobre él para que quede escondido. Ahora damos la vuelta y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Como en este primero ya tejí, voy al punto que sigue, tejo un punto bajo. Siguiente punto, igual. Y aquí está el último punto. Hacemos ahí un punto bajo. Es el punto que tenemos en la orilla, entonces ya hicimos un punto sobre él, vamos a hacer otro aquí en el costado. Ya está. Entonces ahora continuamos tejiendo, igual que lo hicimos en este lado, 2 puntos bajos al final de cada vuelta. Ahí está uno y otro por aquí. Un punto y otro punto en este espacio. Bueno, me queda aquí una vuelta en los tirantes. Voy a tejer en este espacio un punto bajo. Y en este espacio de la misma vuelta tejo el segundo punto bajo. Ya llegamos acá a los puntos que tenemos en el peto. Ahí tejemos un punto bajo en cada punto. Yo voy a ir tejiendo también sobre este hilito que me quedó. Entonces voy a empezar en este punto que tengo aquí. Un punto bajo. Y así continuarán tejiendo a todo lo largo de la orilla superior. Sobre cada punto, un punto bajo, sea en el peto de atrás o en el de adelante. Y sobre cada vuelta del peto o de los tirantes, 2 puntos bajos. Súper sencillo. Entonces vamos a tejer hasta dar toda la vuelta. Si alguien tiene duda de cómo hacer la esquina en el peto delantero, la van a hacer igual que la que acabo de hacer en los tirantes. La voy a enseñar. Entonces aquí tengo la última vuelta, hacemos un punto bajo aquí en el costado del punto, en algún espacio, y el otro punto bajo lo hacemos en la cabecita del punto. Ahí están esos 2 puntos bajos que le corresponden a esa vuelta. Y ahora continuamos tejiendo un punto bajo en cada punto. Como en el primero ya tejí, entonces voy al que sigue y hago un punto bajo. Y así continúo. Voy a tejer en la última cadena que tengo. Aquí comencé con los puntos bajos. Ya terminé. Y si ustedes también, entonces vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo. Cortan su lana y la pasan por la argolla del gancho. Y hay que esconder cualquier hilito de estos que quede.
Con respecto al espacio que nos quedó en la parte inferior, con una pequeña hebra vamos a dar unas cuantas puntadas para cerrarlo. Yo aquí he enganchado esta hebra con un nudo y simplemente voy a pasar la aguja de lado a lado para cerrar este espacio. Entonces lo voy a pasar por aquí y así voy cerrando. Una vez que terminen, hacen un nudo y esconden este hilito que quedó. Y por el lado del derecho ya nos quedó cerrado ese espacio. Una vez que escondieron todos los hilos que quedaron, ya solo falta coser los botones a la altura que ustedes los necesiten. Y con eso hemos terminado ya este overol, que quedó lindísimo. Espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.